Muy bien, buenas noches. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Está bien. Buenas noches. Vamos a empezar con las siguientes clases, que algo un poquito más largo, porque se han unido varias de estas, corresponden a lo que es el hígado, vesícula y las vías biliares. Entonces empezaremos hablando del hígado. Y como sabemos, el hígado después de la piel es el mayor órgano que tenemos en el cuerpo. Corresponde a un 2,5% del peso corporal y su peso fluctúa en el hombre entre 1.400 a 1.800 gramos y en la mujer de 1.200 a 1.400. El hígado tiene una longitud transversa que fluctúa entre 25 a 28 centímetros, una longitud anteroposterior entre 10 a 12,5 y una longitud vertical de 8 centímetros. Es un órgano intraperitoneal, tóraco-abdominal e inframesocólico, y su configuración externa se basa en su apariencia visual. El hígado está constituido por 4 lóbulos: el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, aquí adelante vemos el lóbulo cuadrado y en la parte posterior el lóbulo caudado. Tiene una cara superior o diafragmática, una cara visceral o inferior, una cara posterior y un borde inferior. En la cara diafragmática tenemos el elemento que nos llama la atención y es el más importante en esta área, que es el ligamento falciforme. Este divide al hígado en dos hemihígados o dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. En cuanto a la cara visceral, en esta vemos que es excavada y que tiene depresiones que corresponden a los órganos intraabdominales. En cuanto a las relaciones anatómicas con los elementos cercanos, digamos, a esta región, tenemos que en la cara visceral, o llamada también cara de la H hepática, se encuentra excavada y es una superficie cóncava formada por dos surcos o fisuras: la fisura sagital derecha, la fisura sagital izquierda y una transversal, que es la fisura transversa. Las relaciones anatómicas de la fisura lateral derecha son dos importantes. En la parte anterior, una depresión que corresponde a la fosa cística, donde se aloja la vesícula biliar, y en la parte posterior se encuentra el surco de la vena cava inferior. Ambas depresiones separadas por un trayecto de tejido hepático que corresponde al porta-hepatis o proceso caudado. En cuanto a la fisura sagital izquierda, esta es continua. En la parte anterior tenemos al ligamento redondo. Este es un vestigio embrionario de la vena umbilical. Y en la parte posterior tenemos al surco del ligamento venoso. También es un resto embrionario del conducto venoso de Arancio. La fisura transversa es uno de los elementos más importantes que tenemos en la anatomía hepática, y esta se conoce también como hilio hepático o porta hepatis. Esta tiene una longitud de 6 a 7 centímetros y un ancho de 1,5 centímetros. A través de esta región o fisura transversa van a atravesar elementos anatómicos de extrema importancia. Y yendo de posterior hacia anterior, tenemos la vena porta izquierda y derecha, la arteria hepática izquierda y derecha, y los conductos hepáticos derecho e izquierdo. En cuanto a los medios de fijación, el hígado, por su mismo peso y su longitud y su localización tóraco-abdominal, tiene medios de fijación importantes que son ligamentarios y también vasculares. Dentro de los medios ligamentarios tenemos al ligamento falciforme, del cual ya hemos hablado, los ligamentos coronarios, los ligamentos triangulares y el omenто menor.
Y en cuanto a los elementos vasculares, tenemos la vena cava inferior y la vena hepática o suprahepática. La irrigación del hígado en la parte funcional está dada por la vena porta. Esta, como sabemos, está formada por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Ambas se unen detrás, más o menos en relación al cuello del páncreas, y son las encargadas de llevar el 70 a 80% de sangre rica en nutrientes. Una vez que ingresan al hígado, la vena porta se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. La rama derecha nos va a dar, a su vez, dos ramas, una rama posterior y una rama anterior. Y la vena porta izquierda ingresa al hígado en forma transversal y posteriormente se va a hacer, va a tornarse vertical. La arteria hepática es la irrigación nutricia del hígado, ¿no? La arteria hepática nace del tronco celíaco y nos va a dar dos ramas, ¿no? La arteria gástrica derecha y la rama gastroduodenal. Dentro del hígado tienen una división similar a la vena porta. En cuanto al drenaje venoso, la sangre del hígado se drena a través de a la circulación general, a través de las venas hepáticas o suprahepáticas que van a drenar a la vena cava inferior. Las venas hepáticas o suprahepáticas, una vez que ingresan al hígado, se van a conformar en tres ramas. Una rama derecha, una rama izquierda y una rama media, que es la unión de ramas pequeñas de tanto del drenaje derecho como del izquierdo. La vena hepática derecha va a drenar sectores anteriores y posteriores del hemihígado o lóbulo derecho. Y la rama izquierda, los sectores mediales y laterales del lóbulo izquierdo. Y como les decía, en el centro la rama hepática media, que es la que va a irrigar la parte media del hígado, ¿no? Y aquí es la misma representación. Rama hepática derecha, rama hepática izquierda y la rama hepática media. El drenaje linfático es muy vasto en el hígado y este va a drenar a varias cadenas ganglionares, ¿no? Cadenas ganglionares gástricas, mediastínicas, celíacas, hepáticas, císticas, gástricas, frénicas y aórticas. Todas estas dan un rico drenaje linfático que es muy importante para los procedimientos quirúrgicos. En cuanto al ligamento falciforme, ya hablando dentro de lo que es la anatomía quirúrgica, inicialmente en los albores de la cirugía hepática se utilizaba, pero se ha visto que al ser una referencia anatómica muy simple, nos da una relación anatómica incorrecta, porque solamente nos permite dividir al hígado en dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y se sabe que cada lóbulo contiene una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática. Posteriormente, dentro del estudio de la anatomía hepática, se vio que la cisura portal, que se encuentra en un límite anatómico que va desde la vesícula biliar o la fosa cística hacia la vena cava, podrían ser otra referencia anatómica que nos permite dividir el hígado en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, pero esta tiene una precisión mayor, ya que en el lóbulo derecho podemos a su vez subdividir una parte medial y un sector, perdón, en el lóbulo derecho en una parte anterior y posterior, y en el izquierdo vamos a tener la región lateral y la región
medial. Lamentablemente, esta también es una división anatómica incorrecta, ya que no nos permite tener una anatomía segmentaria. Entonces, la anatomía funcional del hígado también se basa en estos mismos elementos anatómicos. A nivel de la fisura umbilical en la cual encontramos el ligamento redondo, vamos a tener la división del hígado izquierdo en un sector lateral y en un sector medial. El sector lateral con los segmentos 2 y 3 y el sector medial con el segmento 4. Estos también albergan una tríada portal. La fisura principal que contiene la vena hepática media, como ya les dije, desde la fosa cística o vesícula biliar en la región anterior hasta la vena cava en la región posterior, va a dividir con mayor precisión al hígado en dos semihígados. Y a esta, como ya vimos, se la conoce como línea de Cantley. En el hígado derecho vamos a tener un sector anterior con los segmentos 5 y 8 y un sector posterior con los segmentos 6 y 7. En la división funcional se siguieron haciendo estudios y Goldsmith y Warburg describieron 8 segmentos hepáticos. Cada segmento cuenta con una tríada portal, o sea, una arteria hepática, una vena porta y un conducto biliar. Estos segmentos están separados en 4 sectores. Las venas hepáticas, que como ya vimos son 3, la derecha, la izquierda y la media, van a separar estos segmentos y nos van a dar sectores que tengan en forma individual una tríada portal. Entonces, nuevamente volvemos a la división anterior. En el hígado izquierdo tenemos el segmento 2, en el lóbulo caudado se encuentra el segmento 1, el 2 y el 3, y en la parte medial el 4. Y en el lóbulo derecho tenemos el segmento 5 y 8 anterior y 6 y 7 posterior. Quirúrgicamente, esta sistematización se fundamenta en el estudio de Quinault en 1957, el mismo que se basó en la distribución de las venas hepáticas o suprahepáticas y en los pedículos portales dentro del hígado, ¿no? Entonces, esta proyección, al ser vertical, nos va a dividir al hígado en 4 secciones, ¿no? Segmento posterior, segmento anterior izquierdo, segmento medial, que es el correspondiente al segmento 4, que se subdivide también en segmento anterior y posterior, y en el lóbulo derecho, el segmento medial anterior, el segmento medial posterior, el segmento lateral anterior y el segmento lateral posterior. Entonces, quirúrgicamente, si trazamos una línea horizontal a través del eje de la porta derecha e izquierda dentro del hígado, vamos a tener estos 8 segmentos. En forma vertical, hemos dicho las venas hepáticas, derecha, izquierda y media, y en forma horizontal, el eje de la vena porta derecha e izquierda. Y nos van a dar los 8 segmentos de los cuales ya hemos hablado. Entonces, esta segmentación de Quinault nos muestra esta imagen. Una mano con un puño cerrado, en el cual vamos a poder determinar en forma de la contraria a las manecillas del reloj la disposición de los segmentos hepáticos. Entonces, van en la parte lateral izquierda el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
y el lóbulo caudado, que es posterior, es el que alberga el segmento 1. Y aquí volvemos a ver, aquí no se ve en la visión anteroposterior y superior en la cara diafragmática, no se ve el segmento 1. Entonces tenemos el segmento 2 y 3 y el medial del lado izquierdo, que corresponde al segmento 4, y en el lóbulo derecho el 5 y el 8, que son los anteriores, y el 6 y el 7, que son los posteriores. En base a esta clasificación, a esta disposición, se realiza la nomenclatura quirúrgica, ¿no? Entonces, al segmento 1 se lo llama lóbulo caudado, perdón, el lóbulo caudado alberga el segmento 1, el segmento lateral del lóbulo izquierdo o superior va a ser el que corresponde al segmento 2, el segmento 3 está en el lóbulo izquierdo inferior, el 4 nos va a representar el segmento medial del lóbulo izquierdo, el 5 es el segmento anterior derecho, no, perdón, del lóbulo derecho inferior, el segmento 6 es el segmento posterior del lóbulo derecho, que corresponde a la región inferior, y el 7 y el 8 que son posteriores del lóbulo derecho superior y anterior del lóbulo derecho superior. Posteriormente, Brisbane realiza otro tipo de clasificación, que esta va a dividir el hígado en tres órdenes, ¿no? En la división de primer orden, divide el hígado en dos hemígados, un hígado izquierdo y un hígado derecho. En el segundo orden se encuentran las secciones, ¿no? Las secciones derechas, posteriores y anteriores, y las izquierdas, mediales y laterales. Y la división de tercer orden nos va a dividir al hígado por segmentos. Esto es con el fin de realizar cirugías más precisas, con menos morbilidad y mortalidad, y en esto se basan los tipos de resección hepática, ¿no? Entonces puede haber una hepatectomía izquierda, una hepatectomía derecha, o una lobectomía cuando solamente se va a utilizar un lóbulo, sacrificándose en forma más segmentaria, si se quiere decir así. Entonces puede ser lobectomía izquierda o derecha, y las segmentectomías que pueden ser de un segmento o dos segmentos. Entonces, en base a todo esto, tenemos que definir cuáles son las bases quirúrgicas para una adecuada resección hepática. Entonces, primero, el acceso debe ser mínimamente invasivo o laparoscópico o una laparotomía amplia. Se debe realizar una amplia movilización del hígado, seccionando completamente todos sus ligamentos de fijación. El pedículo debe ser disecado con o sin maniobra de Pringle, que es la compresión de la arteria hepática y la vena porta en el ligamento, en el aumento menor. Cuando es necesario, complementar con una colecistectomía. En algunos casos se debe realizar transección del parénquima hepático utilizando algún método electrónico de coagulación como el electrobisturí o el LigaSure, y se debe hacer una ligadura adecuada de los elementos vasculares y biliares que acompañan a la línea de sección. Para realizar estas cirugías, las vías que tenemos son la percutánea, la laparotómica o la laparoscópica. En cuanto a la vía biliar, vamos a decir que la vía biliar es un conducto de ductos que van desde la parte intrahepática hasta la parte extrahepática, a través de la cual discurre la bilis que se produce en el hígado hasta desembocar en la ampolla hepatopancreática, ¿no? La vía biliar está formada por los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Esta, a su vez, se forma por la unión de conductos segmentarios que
uniéndose nos van a dar conductos sectoriales y a su vez nos va a dar las ramas que nosotros conocemos, tanto en el conducto hepático derecho como en el hepático izquierdo, ¿no? En el lado derecho, las uniones de los conductos biliares sectoriales nos van a dar un ramo anterior para los segmentos 5 y 8 y un ramo posterior para los segmentos 6 y 7. Y en el conducto hepático izquierdo, que la división intrahepática es la misma, ¿no? Desde conductos sectoriales, que nos van a dar, al unirse, dos ramas. Una rama anterior para el segmento 4 y una rama lateral para los segmentos 2 y 3. Y esto es lo que hablábamos en la vía intrahepática. La vía extrahepática está formada ya por los conductos de mayor calibre, que son los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Estos se van a unir, van a formar la vía biliar principal y en algunos casos una vía biliar accesoria. Los conductos hepáticos tienen ciertas características, como ser su longitud, su diámetro y su dirección, ¿no? La unión o porte hepatis está más o menos fluctuando entre 0,25 hasta 2,5 centímetros desde que emergen de la superficie del hígado. El conducto izquierdo es siempre más recto, para decir así, más horizontal y es más largo. Más o menos mide 1,7 centímetros. El derecho es un conducto más vertical y es más corto, alrededor de 1 centímetro, ¿no? Estos, al unirse, nos van a formar el conducto hepático común, que tiene una longitud entre 1,5 a 3,5 centímetros y se va a unir con el conducto cístico para formar el conducto colédoco. El cístico más o menos tiene un diámetro de 3 milímetros y una longitud que puede variar entre 2 hasta 5 centímetros. La vía biliar es una región anatómica con muchas anomalías, ¿no? Las anomalías, lamentablemente, en pocos casos se pueden diagnosticar en forma preoperatoria a pesar de los estudios. Generalmente esto es un hallazgo transoperatorio y puede ser una variante, un cístico largo con una unión con el hepático común muy baja, muy cerca, no permitiendo que haya un conducto colédoco de longitud normal. Otra anomalía son las adherencias que se presentan entre el conducto cístico y el conducto hepático común. Otra variación, digamos, en la vía biliar es a nivel del conducto cístico, que se encuentra muy alto, muy cerca de la bifurcación de los hepáticos. En otros casos, prácticamente el cístico se encuentra ausente. Entonces, directamente el bacinete o el infundíbulo vesicular desemboca en el conducto hepático común o a veces en el colédoco. Y otras dos anomalías que son algo más frecuentes son la espiral del cístico con implantación anterior o con implantación posterior, como se ve aquí. Todas estas variaciones se presentan no en una cantidad importante de casos, pero cuando la patología es aguda puede ocasionar lesiones muy importantes. Hablando de la vesícula, vamos a decir que la vesícula biliar se encuentra situada en la unión de los lóbulos hepáticos derecho e izquierdo en su cara visceral y corresponde a los segmentos 4B y 5. La superficie de la vesícula está unida al hígado por tejido conjuntivo de la cápsula hepática y la superficie no hepática y el fondo están solamente recubiertas por peritoneo. La vesícula es una víscera hueca, tiene forma de pera y su longitud o su tamaño varía entre 7 a 10 centímetros.
La capacidad en reposo es entre 30 a 50 ml de bilis y cuando está distendida puede albergar hasta 300 mililitros. Las partes en las que se divide la vesícula son un fondo que está más o menos a 1 o 2 centímetros del borde hepático, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello. La irrigación está dada en un 95% por la arteria cística, que es una rama de la hepática derecha. Su drenaje venoso drena a la vena cística que va hacia la vena porta y venas menores del hígado, ¿no? La inervación de la vesícula está dada por el nervio vago y ramas simpáticas y celíacas del plexo celíaco. El nivel simpático preganglionar, o sea, el del dolor, está alrededor de la torácica 8 y 9. Dentro de los aspectos importantes de la anatomía quirúrgica, tenemos que tomar en cuenta los triángulos quirúrgicos que nos van a permitir acceder con mayor seguridad a la cirugía de la vesícula biliar y van a permitirnos también identificar los elementos anatómicos antes de seccionarlos y ocasionar alguna lesión irreversible. Entonces, el primero de los triángulos quirúrgicos es el triángulo de Calot, que es este, que está pintado con rojo. El triángulo de Calot tiene como límite superior la arteria hepática, cística, el límite interno, que es el conducto hepático común, y el externo, que es el conducto cístico. Dentro de estos triángulos se dice que este solamente es una referencia anatómica, pero para objetivos quirúrgicos se debe tener en cuenta el triángulo de Budel o triángulo colecisto hepático. ¿Cuál es la diferencia? El borde superior, el límite superior. El límite superior comprende el reborde hepático inferior, el límite externo, el conducto cístico, y el límite interno, el hepático común. Entonces, el triángulo de Calot solo va hasta aquí, hasta la arteria cística. En cambio, el triángulo colecisto hepático es el borde inferior del hígado. Hablando de la cirugía de vesícula biliar, vamos a definir qué es una colecistectomía. La palabra colecistectomía tiene su sufijo, que es ectomía, que quiere decir ablación o exéresis, y su prefijo colecisto, que se refiere a bolsa o vesícula biliar. Entonces, como definición, tenemos que la colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. ¿En qué casos está indicado? Cuando hay litiasis, tumores o traumas vesiculares. Así como tiene indicaciones, las contraindicaciones para esta cirugía pueden ser absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas, y la primera es el del desconocimiento de la técnica. O sea, el que no sabe cómo se opera no debe operar, porque esa hace una contraindicación absoluta. Otra contraindicación absoluta es la negación o negativa del paciente, la intolerancia a la anestesia general, sobre todo cuando se pretende realizar colecistectomías laparoscópicas, coagulopatías refractarias o cáncer avanzado de vesícula biliar. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos cirugías previas de abdomen superior, peritonitis generalizada, patologías como la colangitis, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las fístulas colecistoentéricas, obesidad mórbida y embarazo. Todo esto es relativo porque de acuerdo a la experiencia del equipo quirúrgico se va a poder realizar. Las técnicas para realizar esta cirugía pueden ser la técnica convencional o abierta, la laparoscópica o de invasión mínima, la técnica de SEALS, la técnica de Notes y la cirugía robótica. En cuanto a la cirugía convencional, está indicada en casos de inflamación intensa, tanto de la vesícula como de estructuras adyacentes, cuando no se puede identificar adecuadamente y con seguridad los elementos anatómicos, la intolerancia a la anestesia general, en casos en los que se debe realizar una laparotomía para otra situación y
en caso de insuficiencia o deficiencia de la infraestructura y el equipo quirúrgico. Entonces, para abordar una colecistectomía abierta tenemos varias incisiones. La incisión media supraumbilical, la incisión paramedia supraumbilical o la incisión subcostal derecha o incisión de Kocher. El abordaje se puede hacer con una laparotomía media cuando haya sospecha de patología abdominal concomitante, o sea, otras enfermedades, otros cuadros quirúrgicos junto con el de la vesícula, o pacientes muy delgados con el ángulo costal muy cerrado. La incisión subcostal derecha es la incisión preferida por excelencia, ya que nos brinda una exposición óptima no solo de la vesícula, sino también del hígado y de la vía biliar, y tiene la facilidad de poderse extender tanto en sentido cefálico como en sentido caudal. Las técnicas para realizar una colecistectomía pueden ser la técnica anterógrada, la técnica retrógrada y la técnica mixta. Empecemos por la anterógrada, que quiere decir que la cirugía se va a empezar en el fondo de la vesícula y va a llegar hasta el pedículo hepático o cuello. Entonces se expone la vesícula separando el hígado con separadores, se tracciona el fondo de la vesícula. Esto nos va a permitir separar y traccionar adecuadamente para que se rectifiquen los elementos vasculares, ¿no? Entonces se pone un separador en el fondo, el segundo separador levanta el hígado, el tercero nos va a separar el estómago y el cuarto nos va a separar los intestinos. De esta manera el campo quirúrgico queda con una buena visualización. Posteriormente se empieza la liberación de la vesícula, que como ya dijimos en la técnica anterógrada va desde el fondo hasta el cuello. Y esta se lo puede realizar con electrocoagulación, separando o despegando la vesícula de su lecho. Una vez separada la vesícula o desperitonizada, se empieza a realizar lo que es el manejo de los elementos vasculares. Esta técnica, al iniciar la desperitonización sin haber ligado la arteria, es más sangrante, pero cuando esta área en casos agudos se encuentra muy inflamada, es más segura y es más factible. La técnica retrógrada es a la inversa, o sea, va del cuello al fondo. Entonces, la separación es la misma en ambos tipos de técnica y se debe realizar un despegamiento cuidadoso, pero empezando del cuello, o sea, en la región donde está el pedículo hepático. Esta técnica es de menor sangrado, pero en casos muy agudos conlleva mayores riesgos. Entonces, igual, una vez que hemos separado, empezamos liberando el peritoneo de la región del infundíbulo o del cuello vesicular para visualizar e identificar los elementos que vienen a ser la arteria y el conducto cístico. Entonces, aquí estamos exponiendo el pedículo hepático y liberando el peritoneo. Este es el cuello de la vesícula, este es el cuerpo y aquí viene a estar el fondo, ¿no? Entonces, una vez de que se abre una ventana del peritoneo, se empieza a identificar, a visualizar los elementos que son la arteria y el conducto cístico. Y se empieza, una vez individualizados, el tratamiento en sí. Entonces, así es como vamos a identificar el cuello de la vesícula. Inmediatamente pegado al cuello es donde debemos realizar las maniobras de prensión y sección. No debemos acercarnos ni hacerlo dejando un muñón largo, porque tenemos el riesgo de lesionar
la vía biliar o las estructuras vasculares. Entonces, este es el esquema y aquí está la cirugía, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de realizar lo más pegado al infundíbulo o al cuello vesicular. Entonces, aquí ya vemos cómo está pinzado primero el conducto cístico, se prensa en medio de dos pinzas y se secciona a mitad. Se colocan una ligadura distal y una ligadura proximal. De la misma manera se realiza el pinzamiento y la sección de la arteria cística. Siempre antes de, aquí ya estamos de peritoneo, bueno, antes de eso. Siempre al realizar esta cirugía y antes de seccionar los elementos, uno tiene que estar absolutamente seguro que se trata de la arteria y del conducto cístico. Y recién, una vez que estamos seguros, recién se procede a la sección. En la técnica retrógrada, una vez realizada la sección de la arteria y el conducto cístico, recién empieza la desperitonización de la vesícula del lecho hepático. Y posteriormente la síntesis de la pared abdominal, como es acostumbrado, ¿no? En cuanto a la otra vía de abordaje, que es la colecistectomía laparoscópica, como ya vimos en la cirugía de apéndice, se necesita un instrumental especial que consta de tijeras, pinzas, disectores, la cámara de video, la cámara del laparoscopio, el insuflador, la fuente de luz y los diferentes trócares y endoscopios. Este es el equipo completo o torre de laparoscopía, donde están asignados cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene que tener este instrumental? El sistema óptico, o sea, la luz, el laparoscopio, tiene que ser una fuente de luz fría, con una fibra óptica o laparoscopio, tiene que ir unida a una cámara de video y a través del monitor de televisión se va a proyectar toda la imagen. Aparte de eso, tiene el insuflador o fuente de CO2, el electrobisturí y el sistema de irrigación-aspiración. La colestectomía laparoscópica se puede realizar en dos posiciones del paciente. La posición francesa, en la cual el paciente está con los miembros pélvicos separados. El cirujano opera entre las piernas del paciente. Los monitores, uno o dos, se encuentran a la cabecera del paciente. El instrumentista detrás, primer ayudante y segundo ayudante. En cuanto a la otra posición, es la técnica americana, en la cual la posición del paciente se realiza como habitualmente se hace en la cirugía convencional, con los miembros pélvicos juntos y los monitores a la cabecera del paciente. El cirujano se encuentra a la izquierda del paciente, el primer ayudante enfrente, el segundo ayudante y el camarógrafo. Todo lo que es cirugía laparoscópica depende de la posición de los trócares, como ya vimos en la cirugía de apéndice. De acuerdo al órgano, la posición de los trócares va a ser diferente. En la técnica americana tenemos la cámara que se introduce a través del ombligo, un segundo trócar en la región subsifoidea y el tercer y cuarto trócar sobre la línea subcostal derecha, ¿no? Línea medio clavicular el tercero y línea axilar anterior el cuarto. En la técnica francesa varía un poquito. Igual, la cámara o el laparoscopio va a ingresar en un trocar de 12 a través del ombligo,
en la región subsifoidea otro trocar de 12 y lo que varía es la colocación de este tercer y cuarto trocar de 5 milímetros que se colocan en la región paramediana supraumbilical a unos 5 centímetros y el cuarto trocar se coloca en la línea axilar anterior, derecha. Una vez colocados los trócares, tenemos el acceso a la cavidad, que puede ser a través de una técnica cerrada o la técnica abierta, que ya las vimos con la aguja de Verés o con el trócar de Jasón, ¿no? Entonces aquí tenemos el trócar de Jasón, que como ya les había explicado, es un tipo de trócar que tiene unas rendijas, si se puede llamar así, para poner y acomodar los hilos. Tiene esta rosca que permite fijar el instrumento de acuerdo al espesor de la pared abdominal y su conexión con el dióxido de carbono, ¿no? Aquí está lo mismo y la diferencia que ahora con la tecnología hay es que a través de cualquiera de estos trocares, y no solo del trócar de Jasón, se tiene un orificio por el cual se instala la óptica y nos permite realizar una introducción que ya no es a ciegas, sino con una visualización adecuada. Entonces aquí es como se está colocando el trócar de Jasón. Hay que abrir la fascia para colocar para introducir el trócar. En cuanto a la técnica cerrada, también ya se las expliqué. Esta es la aguja de Verés. Entonces uno tiene que separar de la cavidad abdominal las vísceras. Eso se hace a través de una tracción, lo que va a permitir introducir la aguja con mayor seguridad. Entonces solamente, como ven aquí, solamente se realiza una sección de aproximadamente 1 centímetro en la piel y el tejido celular subcutáneo, y con la ayuda de 2 herinas se va a prensar ambos lados de la región umbilical para poder introducir la aguja. Cuando por ciertas situaciones, como ser cirugías previas, deformidades, retracciones en la región umbilical, sea difícil o no se pueda realizar la introducción de la técnica de Verés en el ombligo, se puede utilizar el punto de Palmer. Este nos va a dar un lugar seguro también para la introducción de la aguja de Verés y se encuentra a 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo a nivel de la línea media clavicular. Introducida la aguja de Verés o el trócar de Jasón, lo que corresponde es crear el neumoperitone. Este se crea con el CO2 a una presión de 12 o 14 milímetros de mercurio, con un flujo relativo que puede fluctuar de bajo, medio o alto, ¿no? ¿Por qué se usa el dióxido de carbono? Tiene ciertas ventajas. Es un gas incoloro, no es combustible, es barato, es muy soluble en sangre y agua, se metaboliza rápidamente por la vía respiratoria y se absorbe rápidamente por los tejidos. Sus desventajas a nivel local: ocasiona distensión peritoneal, puede ocasionar reacciones vagales, eleva el diafragma y causa una compresión y alteración del retorno venoso y causa dolor, ¿no? Sobre todo a nivel del hombro derecho. En forma sistémica, los efectos pueden causarnos hipercapnia, acidosis, aumento en la poscarga cardíaca, incremento de las catecolaminas, lo cual lleva a un estrés del miocardio. O sea, no es un gas inocuo, ¿no? Hay que ir controlando al paciente. Monitor indispensables son los capnógrafos. Sin eso no se puede realizar una cirugía laparoscópica. Entonces, una vez que tenemos el neumo, hemos creado el neumo solamente con un trócar o la aguja de Verés.
vamos a realizar la colocación de los otros trócares en los lugares que ya fueron explicados. Y nuevamente iniciamos. La técnica es similar a la cirugía convencional. Lo único que cambia es el acceso. Una vez que se accede a la cavidad abdominal, se visualiza la vesícula biliar. Con una pinza se tracciona en sentido cefálico hacia el hombro derecho, se tracciona el fondo vesicular para poner en tensión la vesícula y sobre todo el pedículo hepático. Y se empieza a liberar el peritoneo a este nivel, ¿no? Hasta tratar de ir separando la vesícula. Una vez separado el peritoneo, se realizan las mismas maniobras que en la cirugía abierta, ¿no? Y aquí está lo que les había hablado de los triángulos, ¿no? Para esto nos sirve. Entonces aquí tenemos el conducto hepático, el conducto cístico y en medio la arteria, que es el triángulo de Calot, y aquí vendría el reborde hepático en el triángulo colecisto hepático. Esto siempre se debe individualizar, aislar, separar y estar absolutamente seguros de que son los elementos que buscamos antes de realizar su sección. Entonces se identifica el conducto cístico, por detrás la arteria cística. Estos tienen que salir del borde de la pared vesicular. Si no tenemos esta visualización, no tenemos autorización, podría ser así, de seccionar. Se debe disecar el conducto cístico aproximadamente 1 centímetro para realizar una prensión y un corte adecuados y seguros. Y nuevamente volvemos a la seguridad que tenemos que tener antes de realizar la sección. El doctor Strasberg en Francia nos enseñó que tenemos que realizar lo que se llama la visión crítica de seguridad, que es la apertura del peritoneo en el infundíbulo vesicular para ver adecuadamente el conducto cístico y la arteria. Entonces se hace esta separación, se tiene aquí la vesícula, el cuello vesicular y se ve con seguridad que el cístico emerge de la vesícula y que la arteria ingresa a la pared vesicular, y una vez que tenemos esto bien individualizado, recién podemos proceder a la ligadura y sección de los conductos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos separados los conductos, entonces se aplican 2 clips proximales y uno distal en cada uno de los elementos y se procede a realizar su sección. Una vez manejado el pedículo vascular, se procede a la desperitonización del lecho vesicular con electrobisturí en forma completa y cuidando siempre de tener una adecuada hemostasia. Entonces aquí vemos en esta imagen, aquí están los clips de los elementos vasculares y la desperitonización ya de toda la vesícula del lecho hepático. Una vez realizada la exéresis, digamos, de la vesícula de su lecho, se procede a una rigurosa hemostasia, si es necesario lavado y si es necesario colocación de drenaje. Estas cirugías tienen por objetivo poco sangrado y no uso de drenajes. Y nos resta el retiro de la vesícula. Esta se debe retirar introducida en una bolsa. Se hace una posición de los trócares, se introduce la bolsa y se la extrae ya sea por el trócar umbilical o por el subsifoideo, que son de 10 a 12 centímetros. Para la síntesis de pared, solamente necesitamos realizar una sutura de la aponeurosis en la región umbilical, ya que las incisiones en los otros puertos
no son lo suficientemente grandes y riesgosas como para provocar una hernia, por tanto, solamente la diéresis abarca la piel del paciente. Otras técnicas para la colecistectomía es la técnica de puerto único, que es también una técnica laparoscópica, pero como ven aquí este instrumento, que es el puerto único, tiene en un solo tubo, digamos, en un solo instrumento, un espacio para la cámara y para las pinzas. Esto utiliza pinzas de 3 milímetros y una cámara de 3 a 5 milímetros. Otra de las técnicas es la técnica de Notch, que significa la extracción de los órganos a través de orificios naturales. Entonces aquí tenemos el single port o puerto único y la imagen, ¿no?, que pueden ver aquí. ¿Cuál es la diferencia? La articulación que tienen estos instrumentos dentro del abdomen. Es difícil porque la triangulación en este espacio es mucho más compleja, ¿no? Pero es factible y se realiza con seguridad. Ahora, ¿qué diferencias encontramos? El SILS, o sea, el puerto único, y la ColeLab son los instrumentos, ¿no? Como les decía, en el puerto único, los instrumentos están muy próximos, es difícil de triangularlos. La óptica es de 5 milímetros y en este espacio tan reducido se pierde el sentido de profundidad. En la cirugía transluminal por orificios naturales, o sea, el NOTE, ¿qué es lo que se hace? A través de la vagina se introduce todo el armamentario para hacer la colecistectomía. También se está intentando realizar a través del estómago, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Prácticamente es tener una mejor estética. Otra técnica es la cirugía por imanes. A través de la pared abdominal se colocan un polo de los imanes y dentro de la cavidad abdominal el otro polo, y la atracción hace que consigamos la separación, como pueden ver ustedes. Entonces, estos son los imanes que nos van a permitir trabajar solamente con la cámara y con una sola pinza. En realidad, el objetivo es el mismo y lo único que tenemos aquí, digamos, es algo mejor de estética, porque solamente vamos a tener 2 orificios. Y actualmente el paso último que tiene la cirugía hasta ahora es la cirugía robótica, en la cual se utiliza un robot que puede tener 3 a 5 manos, una consola de donde maneja el cirujano. Entonces aquí la tecnología es la que manda. Los robots ahora ya son, digamos, rutinarios en los países de primer mundo, y esperemos que con los años también podamos nosotros hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos la consola y este es el robot. ¿Qué beneficios nos da? Nos da una cirugía exacta, sobre todo en casos difíciles. El robot se equivoca menos y tiene más exactitud que el ser humano. Entonces se está logrando ya hacer en otros países casi todos los procedimientos quirúrgicos a través de la cirugía robótica. Las complicaciones de la cirugía de vesícula son la hemorragia, las lesiones de conducto biliar, fuga de bilis o cálculos retenidos, puede ocasionar pancreatitis por la manipulación, como en toda cirugía, infecciones de la herida y a la larga hernia incisional si no hay una síntesis adecuada. Y eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho y nuestra última clase es el día miércoles a la misma hora. Gracias, buenas noches.